Bienvenidos a nuestro análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las escenas más famosas y, si lo pensamos bien, una de las más trágicas de toda la Biblia: la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Es una historia que todos creemos conocer, ¿verdad? Las palmas, los gritos, pero esconde un drama increíble, un giro en la opinión pública que 2000 años después sigue siendo desconcertante. Y es que esa es la pregunta que a mí, por lo menos, me vuela la cabeza cada vez que leo este pasaje. Es la gran paradoja. ¿Cómo es posible que una multitud que te aclama como su rey, que pone sus mantos en el suelo para que pases, que grita Hosana, cómo esa misma gente apenas 5 días después está pidiendo tu muerte a gritos? Es un cambio de guión brutal, y para entenderlo no nos vale con quedarnos en la superficie. Tenemos que investigar las pistas, las expectativas y los malentendidos que provocaron ese cambio tan radical. Exacto. Es que la cronología lo dice todo. El domingo es adoración, palmas, una esperanza que se desborda por las calles. El viernes es condena, desprecio y la cruz. En solo 5 días. Es increíble. Para entender este cambio tenemos que hacer de detectives históricos y desmontar la escena pieza por pieza. Y la primera pista es fundamental. Y esa primera pista clave, curiosamente, no está en lo que hace la multitud, sino en algo que parece un simple detalle logístico: la montura que elige Jesús. Esto no fue una decisión al azar, para nada. Es toda una declaración de intenciones, cargada de historia y de profecía. Esto es fascinante. No es que pasara por allí y dijera, mira, un asno, me sirve. No, está literalmente activando una profecía de hacía 500 años. Zacarías 9:9, palabra por palabra. Cualquier persona en esa multitud que conociera un poco las Escrituras, y muchos las conocían, sabía exactamente lo que estaba viendo. Jesús no llega por casualidad, llega cumpliendo un anuncio muy específico sobre cómo llegaría su rey. Y claro, el simbolismo del animal es potentísimo. A ver, pensemos un segundo. Un rey conquistador, un general romano, ¿cómo entra en una ciudad? Pues en un caballo de guerra imponente. Es un símbolo de poder, de dominio militar. Pero Jesús elige un asno, un animal de trabajo, de servicio, de paz. Desde el primer momento les está mandando un mensaje radical. Mi reino no es como los que conocéis. No vengo a conquistar con la espada, vengo a servir. Estaba desmontando todas sus expectativas desde el primer paso que dio. Vale, Jesús estaba enviando un mensaje muy claro. La pregunta es, ¿cómo lo recibió la gente? Porque si nos fijamos en su reacción, en sus gestos, no son solo de alegría, son los gestos de un pueblo desesperado, llenos de un significado profundo. Le hicieron una alfombra real con lo único que tenían. Hay que imaginarse la escena. Jerusalén está abarrotada por la fiesta de la Pascua. La tensión con los romanos se podía cortar con un cuchillo en cada esquina. Y de repente aparece esta procesión. Lo de poner los mantos en el suelo era un gesto antiquísimo de sumisión a un nuevo rey. Era como decir, te reconocemos como nuestro soberano. Es una explosión de esperanza que llevaba contenida generaciones. De verdad creían que su libertador por fin había llegado. Y aquí está una de las claves que a menudo se nos escapa: el significado de la palabra que gritaban, Hosana. No es solo una palabra de alabanza como podría ser aleluya. Su significado literal del hebreo es sálvanos, te lo ruego, o de forma aún más directa, sálvanos ahora. O sea, no es solo un viva el rey, es un rey, sálvanos ya. Es un grito de auxilio, es la voz de un pueblo oprimido pidiéndole a su Mesías que actúe ya, que los libere de la ocupación romana. La urgencia es total. Y claro, esta procesión no fue un evento pequeño en las afueras. Entró directa al corazón del poder, a Jerusalén. Y la reacción de la ciudad fue de absoluto desconcierto. Toda la estructura de poder se sintió amenazada. La pregunta que resuena por toda la ciudad es, ¿pero quién es este? Hay confusión en el aire, pero es que es más que confusión. El texto original en griego para conmovida usa la palabra eseíste, que es un término que se utiliza para describir un terremoto. O sea, la entrada de Jesús literalmente sacudió los cimientos de Jerusalén. No era curiosidad, era conmoción, casi pánico entre la élite. Y la respuesta de la multitud es tan reveladora y viéndolo ahora tan trágica. Dicen, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y a ver, tienen razón, claro que lo es, pero es una verdad incompleta. Lo ven como un profeta poderoso, un líder político, alguien que hace milagros, pero no entienden la verdadera naturaleza de su identidad y sobre todo de su misión. Y en ese malentendido está la semilla del desastre que vendrá. Y esto nos lleva directamente al núcleo del problema, a la respuesta de nuestra pregunta inicial. Todo se reduce a un choque brutal, fatal entre las expectativas de la gente y la realidad de lo que Jesús venía a ofrecer. Vamos a pensarlo.
La multitud esperaba un rey militar que los liberara de Roma, pero Jesús se presentó como un rey servidor. Querían un general y les llegó un siervo. Esperaban una liberación política y él ofrecía una liberación del pecado. Querían ponerle una corona de oro, pero él se dirigía hacia una corona de espinas. Su amor estaba condicionado, totalmente condicionado a los milagros y a la esperanza de una revolución. Cuando vieron que su rey no iba a luchar contra los romanos, que hablaba de sacrificio y que encima se dejaba arrestar, se sintieron traicionados. Su «sálvanos ahora» se convirtió en «crucifícale», porque el Jesús real no encajaba con el Mesías que ellos se habían imaginado. Y esta historia de hace 2000 años nos deja con una pregunta increíblemente actual, porque creo que todos podemos vernos un poco reflejados aquí, sin duda. Todos tenemos expectativas sobre la vida, sobre los demás, sobre nuestra propia fe. Y cuando la realidad no encaja con lo que esperábamos, ¿cómo reaccionamos? ¿Con decepción y rechazo, como la multitud de Jerusalén, o con la disposición a entender que quizá hay una verdad más profunda, aunque no sea la que queríamos? Es algo en lo que, desde luego, vale la pena meditar.